El 18 de noviembre, Google lanzó Anti-Gravity, un entorno de desarrollo integrado potenciado por Gemini 3 Pro. Y aquí voy a ser honesto contigo desde el inicio. No es lo más revolucionario que ha pasado en software. Eso es lo que escuchas en YouTube y no es verdad, pero sí marca algo importante. Es el primer IDE donde la inteligencia artificial no solo te sugiere código, ejecuta tareas completas de ingeniería de software mientras tú supervisa el resultado. Es como tener un junior developer que trabaja 24 horas sin parar. A veces falla, a veces necesita revisión, pero en promedio multiplica lo que una persona puede hacer. Y lo que eso implica para tu carrera en 2026 es exactamente lo que necesitas entender. Pero vamos a hacerlo sin hype, con datos reales y con ejemplos concretos de cómo funciona. Vamos a partir de algo que sí sabemos que ocurre. Un estudio de Bytes Dev analizó más de 500 ingenieros. La pregunta básica: ¿cuánto mejoró tu productividad usando herramientas de IA generativa como Copilot? Resultado: 23% reportó mejora de más del 50%. Eso suena bien, pero espera, el 71% reportó mejora entre 10 y 25%, y el 6% no vio absolutamente ningún cambio. Entonces, distribuyendo esto en población, de 100 desarrolladores, 23 van a ser más del doble de productivos, 71 van a ser moderadamente más productivos, 6 van a sentir que la herramienta no les sirve. La pregunta que Google se hizo fue: ¿por qué solo 23% ve mejoras masivas? ¿Qué falta? GitHub Copilot, que es la herramienta más usada ahora mismo, en experimentos mostró que los desarrolladores completaban tareas un 55% más rápido que sin ella. Es decir, lo que tardabas una hora, ahora tardas 35 minutos. Pero aquí está el problema que Copilot no resuelve. Copilot te sugiere código. Tú tienes que: 1. Decidir si el código que sugiere es correcto. 2. Integrarlo en tu proyecto. 3. Ejecutar pruebas para ver si funcionó. 4. Si falló, debuguear por qué. 5. Volver a Copilot y pedir corrección. 6. Probar de nuevo. Es un ciclo. Tú estás en el loop constantemente. Lo que Google pensó fue: ¿y si la IA manejara todo el ciclo? No solo la sugerencia, sino la ejecución, las pruebas, la corrección, la iteración. Todo. Eso es Antigravity. Antigravity tiene tres superficies que trabajan juntas simultáneamente. Primera, el editor de código. Es Visual Studio Code con Gemini 3 Pro integrado nativamente. El autocompletado, sugerencias, todo está optimizado directo con Google. No es Copilot como plugin, es integración nativa. Segunda, una terminal que Gemini controla. No es sugerencia de comandos, es ejecución real. Dices: ejecuta los tests y muéstrame los errores, y lo hace automáticamente. Tercera, un navegador que Gemini automatiza. Aquí es donde cambia el juego, porque ahora Gemini no solo escribe código, lo ve funcionando en vivo, navega, hace clics, llena formularios, valida que tu aplicación funciona en realidad. Ahora vamos a un ejemplo concreto. Imagina que trabajas en una startup. Tienes una aplicación de e-commerce y necesitas agregar un sistema de carrito de compras que permita añadir productos, calcule subtotal, agregue impuestos automáticamente según el país del usuario, guarde el carrito en caso de abandono, envíe notificación por email si el usuario lo abandona por 24 horas. Eso es un proyecto mediano. Normalmente tardarías, no sé, una semana o dos entre diseño, código, testing. Aquí es lo que pasaría con Antigravity. Paso 1. Abres Antigravity y dices a la gente: necesito un carrito de compras con las siguientes características. Permite añadir y quitar productos. Calcula subtotal. Agrega impuestos dinámicamente según país. Guarda el carrito en base de datos. Si está abandonado por 24 horas, envía email. Paso 2. Antigravity. No te genera código, te genera un plan. Dice algo como: voy a crear tres componentes React, uno para el carrito visual, otro para la lógica de cálculos, otro para la integración con email. Voy a usar Firebase para persistencia. Voy a usar Stripe para calcular impuestos según país. Y lista preguntas que necesita aclarar. ¿Qué base de datos prefieres? ¿Quieres webhooks de Stripe o polling? ¿Qué proveedor de email? Tú respondes: es colaborativo. Paso 3. Apruebas el plan. Dices: adelante, esto me parece bien. Aquí es donde Antigravity ejecuta. Genera todo el código, pero mientras lo genera, ejecuta tests en paralelo. Terminal automática corriendo. Si algo falla, lo ve inmediatamente. Supongamos que hizo un error en el cálculo de impuestos para Argentina. La terminal lo detecta porque el test falló. Antigravity ve el error. Lo diagnostica. Lo corrige automáticamente. Paso 4. Antigravity prueba la aplicación en un navegador real. Hace clics. Agrega productos al carrito. Verifica que el subtotal es correcto. Completa el proceso de compra. Y tú ves todo esto en tiempo real. El navegador con el mouse azul moviéndose automáticamente. Las transacciones procesándose. Paso 5. Al final te da un video. Una grabación de pantalla de 5 minutos mostrando exactamente qué hizo, por dónde fue, qué validó y que todo funcionó. No un div de 600 líneas de código para que leas, un video. Aquí está el trabajo, aquí están las pruebas. Esto, en lugar de una semana o dos de trabajo, pasaría en horas o un día máximo. Ahora imagina otro escenario. Tienes un proyecto de 5 años. Monolito, 10.000 líneas de código Python. Está funcionando, pero está desordenado. Necesitas refactorizarlo.
dividirlo en módulos, actualizar las librerías que están desactualizadas, mejorar la arquitectura general. Eso normalmente toma meses, es tedioso, requiere que entiendas cada línea, que verifiques que nada se rompió. Con Antigravity, dices, necesito refactorizar este código, divídelo en módulos, actualiza las dependencias que están desactualizadas, mantén la funcionalidad exactamente igual pero mejora la arquitectura. Antigravity genera un plan, tú lo apruebas, comienza, genera la nueva estructura de módulos, actualiza las imports, reescribe las funciones críticas manteniendo compatibilidad, y mientras lo hace, ejecuta toda la suite de tests que ya tienes. Si 10.000 líneas de código dependen de un cambio que hizo y eso rompe algo, Antigravity lo ve inmediatamente. Diagnostica por qué se rompió, lo arregla, al final te entrega nueva estructura de carpetas. Código refactorizado, todos los tests pasando. Un video mostrando que la aplicación sigue funcionando exactamente igual que antes. Un reporte de qué cambió y por qué. Lo que tardaba meses pasa en una semana, quizás menos. Y aquí está lo importante. Tú no escribiste nada, tú no debugueaste nada, solo supervisaste, validaste que el plan era correcto y a partir de ahí dejaste que Antigravity hiciera. Entonces la pregunta es, ¿qué tan bueno es Gemini 3 Pro, que es el motor de Antigravity? En el leaderboard de LM Arena, que es la comparación más confiable de modelos de IA, en la categoría Text, Gemini 3 Pro obtiene 1491 Elo. Eso lo coloca número uno globalmente. El segundo lugar es 1481. No es una brecha monstruosa, pero lidera. En WebDev, Gemini 3 Pro obtiene 1476 Elo. Claude Opus 4.5 Syncing está en primer lugar con 1507. Entonces en WebDev específicamente está segundo. En Vision, Gemini 3 Pro obtiene 1324 Elo, primer lugar. Lo que vemos es Gemini 3 Pro es muy bueno, pero no es 1000 veces mejor que otros, es mejor. La diferencia con la competencia es relativamente pequeña. Ahora, en benchmarks más específicos para lo que Antigravity necesita, SW Bench Verified, que prueba la capacidad de resolver issues reales de código en GitHub sin supervisión humana. Gemini 3 Pro obtiene 76.2%. ¿Qué significa eso? Significa que si tomas 100 issues reales de repositorios reales, Gemini 3 Pro puede resolver 76 de ellos completamente solo. 24 issues, no puede, o falla, o necesita intervención humana, pero 76% es increíblemente alto. Ningún otro modelo lo alcanza. Terminal Bench 2.0, que prueba la capacidad de ejecutar comandos complejos en línea de comandos de forma inteligente. Gemini 3 Pro, 54.2%. Eso significa que conoce suficientemente bien comandos complejos para ejecutarlos sin destrozar tu sistema. Estos números son más relevantes para Antigravity que LM Arena, porque LM Arena dice que también responde preguntas generales, pero SV Bench y Terminal Bench preguntan, ¿puedes realmente hacer el trabajo de ingeniería sin que yo supervise cada paso? En esos, Gemini 3 Pro lidera de forma significativa, pero no es perfecto. 76% significa que uno de cada 4 issues no los puede resolver solo. Ahora voy a decirte lo que nadie quiere decir. Antigravity no va a triplicar tu productividad. Los datos reales muestran algo diferente. Mejoras entre 10 y 50%, pero principalmente incrementos del 10 a 25% para la mayoría de ingenieros. ¿Por qué esto importa? Porque muchos creadores de contenido te venden historias de transformación total. Va a desaparecer tu trabajo. Los desarrolladores van a ser obsoletos en 6 meses. La verdad es más pequeña, más realista. Antigravity es una herramienta que te ahorra tiempo, no es un reemplazo de tu capacidad de pensar, no es magia. ¿Cuáles son las limitaciones reales de Antigravity? 1. Alucinaciones, es decir, a veces Gemini 3 Pro inventa soluciones, crea código que parece correcto pero en realidad es inválido, o llama APIs que no existen. 2. Performance en Linux tiene issues. Hay reportes de que en sistemas Linux consume recursos excesivos. 3. En tareas muy largas puede perder contexto. Si le pides que refactorice 50.000 líneas de código, puede confundirse en la mitad. 4. Costo. No es gratis en producción. Google cobra por uso. 5. Contexto limitado a determinados tipos de código. Si usas un framework super niche, probablemente Antigravity no lo conoce bien. Esto no quiere decir que sea malo. Quiere decir que es real. Tiene limitaciones como todo software. Ahora, la parte que nadie menciona. Esos ahorros de tiempo, ¿a quién le benefician realmente? Un estudio mostró que las empresas que implementaron herramientas de IA obtienen ahorros significativos, pero de esos ahorros, solo el 3 a 7% llega a los trabajadores como aumentos de salario. El resto, 93%, se lo queda a la empresa, lo que significa que el mercado está usando IA para extraer ganancias, no para compartirlas. Eso es importante que lo entiendas cuando negocias tu salario en 2026. Si tu empresa implementa Antigravity y la productividad sube un 15%, ¿tu salario sube 15%? Históricamente, la respuesta es no, sube máximo 5%. El resto de la ganancia, la empresa la retiene. Eso es el contexto político y económico en el que Antigravity llega. No es solo una herramienta técnica, es una herramienta que cambia la distribución del valor económico.
Entonces, si no es la revolución que te venden, ¿por qué debería importarte Antigravity? Porque marca un punto de inflexión. Es el momento donde los agentes de IA pasan de asistentes a ejecutores de tareas complejas. Eso significa que en 2026 necesitas saber tres cosas. Uno, cómo diseñar el trabajo que la IA debe hacer. Eso requiere claridad arquitectónica. Si no entiendes sistemas complejos, no puedes instruir bien a un agente. Si le dices, haz una API sin especificaciones, fallará. 2. ¿Cómo validar que la IA lo hizo bien? Revisar código que escribió un humano es difícil. Revisar código que escribió una IA sin alucinaciones es más difícil. Necesitas entender qué esperar, qué validar, qué puede fallar. 3. ¿Cómo integrar esto en procesos reales? Antigravity en tu laptop generando código para proyectos personales está bien, pero Antigravity en tu equipo con 10 personas usándola coordinadas, validando, revisando, sí es donde hay valor. Mi recomendación es simple. Esta semana pasa 2 horas con Antigravity. No intentes ser experto, solo experimenta. Crea un proyecto pequeño. Dice a la gente que te construya algo. Observa dónde falla, dónde alucinó, dónde fue perfecto. Porque ese aprendizaje, ese entendimiento de los límites de la herramienta es lo que va a valer dinero en 2026. Este video no te promete que todo va a cambiar. Ese tipo de narrativa la ves en todos lados y no es real. Lo que sí es real, la herramienta existe. Google la lanzó. Los ingenieros buenos ya la están usando. Y los resultados son medibles pero no espectaculares. Tu rol va a cambiar. De escribir código línea a línea, a diseñar, validar e integrar lo que la IA escribe. Eso es mejor trabajo. Más pensante, más estratégico. Ahora te pido algo. Comenta abajo. ¿Cómo ves esto en tu industria? Porque Antigravity es solo para developers, pero el patrón llega a todos lados. Si eres designer, Figma Agéntica está viniendo. Si eres marketer, herramientas agénticas para campañas. Si eres abogado, IA revisando contratos. La pregunta no es ¿me reemplaza la IA? Es ¿entiendo cómo trabajar con la IA? Dale like si esto fue más honesto que lo que ves en otros videos sobre IA. Suscríbete si quieres análisis sin hype, con ejemplos reales. Y comenta tu pregunta o tu industria. Nos vemos en el próximo video.